El título de estos mensajes va a ser el Evangelio ante un mundo caído. Y vamos a estar viendo la segunda parte o la segunda mitad del capítulo 1 del libro de Romanos, donde el apóstol introduce la carta de los Romanos por medio de este capítulo, describiendo el estado del hombre natural, del hombre caído. Y creo que describe mucho lo que estamos viviendo y viendo nosotros. Así que vamos orando, porque esto es algo, no es un mensaje fácil. Es un mensaje que puede parecer como que estamos pintando un lienzo oscuro, pero es lienzo oscuro para luego poder que se distinga claramente la luz del Evangelio. Padre, queremos pedirte de tu gracia. Yo necesito de tu gracia y de tu ayuda para comunicar, Señor, en un periodo de tiempo corto, un mensaje que hay mucho que decir. Padre, te pido que me ayudes a poder decir lo que es necesario que diga hoy y poderlo decir claramente, humildemente, pero también, Señor, fielmente en lo que tú nos marcas en tu palabra. Quiero pedirte por todas las personas que escuchen este mensaje, no solamente los que están aquí, sino los que lo van a escuchar también por el internet. Señor, que nuestras voces sean voces proféticas, que nuestras voces sean voces fieles de lo que tú estás queriendo que escuche tu iglesia en estos días difíciles. Bendícenos como iglesia, ayúdanos, Señor, a responder. Queremos vivir centrados en el Evangelio y queremos saber, Señor, cómo respondemos, Señor, ante un mundo caído que rechaza el Evangelio. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Enséñanos, instrúyenos. En el nombre de Jesús te pido tu gracia. Amén. Bien, tomen sus Biblias. Vayan al libro de Romanos, búscanlo ahí en el índice. Y voy a leer en el primer capítulo a partir del versículo 13. La epístola de los Romanos, la carta a los Romanos, empieza Pablo hablando del Evangelio. Empieza hablando del Evangelio de Dios y cómo Él fue apartado para el Evangelio de Dios y cómo Él fue llamado para predicar el Evangelio a los judíos, pero principalmente a los gentiles. Y le escribe a los romanos que recibieron el Evangelio y que fueron llamados por el Señor y que recibieron la salvación. Y dice en el versículo 13, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque es el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pudieran predicarse muchos mensajes de este pasaje, hermano. Hemos estado viendo la vida central en el Evangelio sobre cómo debe nuestra fe en el Evangelio impactar nuestra vida, cómo debe impactar nuestra relación con Dios, cómo es que debemos de vivir en esa fe y ese arrepentimiento, esos dos pistones que mueven la vida cristiana, la fe y el arrepentimiento, fe en la justicia de Dios, el arrepentimiento donde nosotros estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Pero también luego Abelardo nos trajo esta visión, ¿verdad?, de cómo el Evangelio también informa nuestras relaciones horizontales con otras personas. El Evangelio afecta nuestra relación vertical con Dios y luego afecta nuestra relación horizontal con el resto de los hombres. Somos embajadores de Cristo. Traemos un mensaje a la demás gente acerca de la obra de Jesucristo y cómo también luego fuimos llamados a vivir una vida de perdón y una vida de reconciliación, porque ese es el ministerio que se nos ha dado. Pero esas próximas semanas yo quiero que hablemos esto de cómo el Evangelio debe gobernar nuestra respuesta hacia un mundo que cada vez más rechaza la verdad de Dios, creyendo mentiras, y rechaza la gloria de Dios. Vivimos en un mundo que cada vez pareciera que cada vez más le da la espalda al Evangelio. ¿Cómo respondemos ante aquellos que rechazan el Evangelio? Algunos hasta se mofan de Dios. ¿Cómo respondemos ante un mundo que se jacta de sus libertades, de sus capacidades, y hasta se digna celebrar el pecado? Exalta el hombre hasta lo sumo, sus ideas, sus preferencias, y básicamente está exaltando una criatura en lugar de al Creador. ¿Cómo respondemos a una cultura cada vez más secular que no quiere creer la verdad de Dios, sino que quiere vivir para el aquí y para el ahora, disfrutando el aquí y el ahora, y no se quiere saber ni quiere preocuparse por cosas que sucedan o que diga la palabra de Dios? ¿Cómo nos relacionamos con un mundo que cada vez más le da la espalda a los valores bíblicos y hasta legaliza lo que Dios condena? Como por ejemplo la reciente aprobación por las Supremas Cortes de Justicia de México y de Estados Unidos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues algunos pueden pensar que la solución es apartarnos del mundo. Otros tal vez piensen que no hay nada que hacer. No hay que orar más que orar por la venida del Señor para que el Señor arregle todo este desbarajuste. Otros piensan que tal vez nosotros también debamos ajustarnos y acomodarnos a como el mundo está cambiando, pues la iglesia también tiene que acomodarse, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber qué dice la palabra de Dios, qué instruye, cuál es la verdad y cómo vamos nosotros a responder.
Nosotros tenemos el Evangelio, hermanos, y tenemos que estar firmes en el Evangelio, y tenemos que permanecer en esta palabra, y tenemos que entender qué es lo que esta palabra le dice a ese mundo. El Evangelio, hermanos, nunca vino a un mundo que lo recibió con brazos abiertos. El mundo siempre ha rechazado y perseguido al Evangelio, al Señor del Evangelio, al Dios del Evangelio. Y sabemos nosotros por la historia y por la palabra que el Evangelio nunca ha sido sacudido por el pecado, nunca ha sido derrotado por el pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la solución al pecado. Nosotros tenemos el Evangelio. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el día de hoy lo que yo quiero que veamos, un subtítulo, si le quieren poner ustedes un subtítulo, entendiendo lo que la Biblia enseña sobre cómo funciona el pecado en el hombre caído. Ahí tenemos que empezar. Tenemos que empezar porque si no nos vamos a ir por otro lado. Vamos a querer responder al reto que el mundo presenta, queriendo como reformar el mundo, como queriendo que el mundo se porte bien, queriendo que el gobierno haga leyes para que el mundo se sujete a esas leyes, porque no quiere sujetarse a Dios. Bueno, que se sujete al gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, si no entendemos cuál es la raíz del problema, hermanos, no vamos a saber cuál es la solución? La raíz del problema del mundo caído no es en una filosofía particular que está cambiando la filosofía del mundo, o no es en costumbres que están cambiando las costumbres o la cultura, no es una evolución social como dicen algunos del mundo, ¿verdad? Está evolucionando el hombre, está siendo más, como que más inteligente, piensan, yo creo, ¿verdad? Pero hay una evolución moral, ¿verdad? Pero es una devolución, es algo retrógrada y no para mejoría. El problema no es el comportamiento cada vez más perverso del mundo. El comportamiento, hermanos, es la consecuencia de algo más grave y profundo en el corazón del hombre. ¿Recuerdan cuando vimos acerca de la fe? Nosotros siempre actuamos en base a lo que creemos. Y aquí Pablo está escribiendo dónde está el problema en este texto. El mundo está caído, hermanos, porque el hombre está caído. Nomás veamos a nuestro alrededor el mundo y nos vamos a dar cuenta, algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo funciona eso? Pablo inicia esta carta describiendo el problema del hombre, porque a lo largo de la carta va él a desglosar la hermosura del Evangelio, la grandeza de lo que Cristo hizo. Pero empieza describiendo la situación del problema del hombre. Ese es su punto de partida. Después del saludo inicial y de decir que quiere visitarlos, que quiere tener fruto con ellos, de llevarles el Evangelio también a los de Roma, empieza él describiendo la condición del hombre natural, del hombre como es, del hombre en este mundo caído. Y ahí es donde nosotros empezamos. Y donde empieza Pablo, en el versículo 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío, del griego, del sabio, del ignorante, del perverso, del homicida, del homosexual, del gobernante corrupto, del violento, del traficante de drogas, del arrogante, del avaro. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y aquí nosotros tenemos que empezar nosotros también. El Evangelio
es poderoso y necesita ser poderoso porque es lo único que puede salvar al pecador, es lo único que puede salvar al mundo. Pablo dice, el Evangelio es poderoso. Y lo está viendo y dice, esta es la solución. Y la pregunta es, ¿y de qué tiene que salvar el Evangelio? ¿De qué te salva Dios? Bueno, aquí nos dice Pablo en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿De qué nos tiene que librar el Dios? De la ira de Dios. Y muchos batallan con este concepto porque ven que Dios dice, no, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es Dios. Y Dios es santo y Dios es justo. Y la ira de Dios es la respuesta justa y correcta de un Dios santo y justo, de un Dios creador de todas las cosas que ha sido despreciado y rechazado por su creación. Y ahorita vamos a ver cómo es que lo rechaza y lo desprecia. Pero la creación rechaza, desprecia, reta, afrenta y ofende a Dios con su pecado. Y la respuesta de Dios es su ira. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, y noten esto, permanece sobre él. Y no es, hermanos, como que nacemos nosotros, hay una expresión en latín que se llama la tabla rasa, que quiere decir cuando el pizarrón, ¿verdad?, está limpio y tú nomás vas a ir a escribirle la hoja blanca, la página blanca donde tú nacemos blancos, y entonces si tú te portas mal, eventualmente vas a recibir la ira de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia de Dios dice que la ira de Dios ya está sobre la humanidad, sobre la creación caída, ya está. La salvación en Cristo, dice, es para librarnos de esa ira, para salvarnos de esa ira. Si no crees en Cristo, dice, la ira permanece en ti, ya la tienes, va a permanecer, a menos de que alguien te saque de ahí. Dice Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Pablo le agrega, Jesús dice, el que no cree en mí, la ira de Dios va a permanecer sobre él. Y Pablo dice, sí, no más que si tú no te arrepientes, entonces sigues acumulando más ira, que será revelada en tu vida en el día de la ira, cuando venga la retribución en el juicio de Dios. Entonces la condición del hombre en lo natural, en su caída, es terrible, está bajo la ira de Dios. El Evangelio lo que dice es que vino el Hijo de Dios a recibir en una cruz la ira de Dios acumulada de aquellos que creen en Él y se arrepienten. La ira que estaba acumulada sobre nuestras vidas fue tomada, se juntó y se derramó sobre de Cristo Jesús. Cristo Jesús sabía que en la cruz Él iba a recibir. Hermanos, Cristo no murió por los clavos. Cristo no murió de inanición, de sed. Cristo murió porque se derramó sobre Él la ira de Dios. Pablo está consciente de esto cuando escribe esto. Y dice, los hombres están bajo la ira de Dios. Pero el Evangelio es poderoso para salvar.
los pecadores, tanto a judíos como griegos. Los griegos eran todos los que no eran judíos. Paganos, libres, esclavos, todo eso lo va a mencionar. Poderosos, aquí habla de los sabios y de los ignorantes. El Evangelio salva a todo el mundo. Éramos pecadores igual que los demás, dice Pablo. Cuando él describe a todos los pecadores, dice, y esto eran algunos de ustedes. Y él dice, yo era el primero de todos. Perseguía a la iglesia. Se nos olvida eso y caemos en una autojusticia pensando que nosotros somos salvos de la ira de Dios por nuestra bonita cara. Y algunos que no tenemos bonita cara pensamos que es porque nos portamos bien. Y decimos, sí, nosotros, allá los del mundo, mira nomás cómo andan, lo que andan haciendo. Mira nomás cómo se contaminan y cómo se pervierten y cómo son violentos y cómo abusan. Y nos olvidamos que nosotros somos de esa misma raza. Nada más que alguien tuvo misericordia de nosotros y pudimos creer en el Evangelio. Entonces Pablo, antes de describir la condición del hombre caído, nos recuerda que nosotros somos salvos por fe, no por méritos, no por nada que nosotros hayamos hecho. Entonces ahí es donde empezamos. Ese es el fundamento, eso ya lo sabemos. Somos salvos por gracia, por fe, y solamente ese Evangelio tiene ese poder de librarnos de la ira de Dios y hacernos lo que Cristo quiere que seamos, hombres y mujeres justos delante de Él. El versículo 18 entonces empieza describiéndonos en qué consiste el pecado de este hombre caído. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. El pecado del hombre es que en su injusticia e impiedad, déjeme describir injusticia. Injusticia es un estado de culpabilidad. Están condenados, están bajo la ira de Dios, están en ese estado de injusticia. Pero la impiedad, hermanos, es el pecado. El impío es el que ama las cosas contrarias que Dios dice buenas. La piedad es hacer las cosas que Dios dice que son buenas. ¿Okay? Él determina, dice, esto es bueno, esto es malo, haz esto, no hagas aquello. El piadoso es aquel que se ejercita y trabaja practicando estas cosas que Dios dice que son buenas. Si Dios dice, es bueno que ames la verdad, que siempre digas la verdad, y no es bueno que mientas, porque la mentira es un invento del diablo, él ha sido mentiroso desde un principio. Entonces, no mientas, di la verdad, no levantes falsos testimonios. Ok, el piadoso es el que hace esto. El impío es el que dice, no, a mí me encanta mentir y yo voy a mentir mientras pueda lograr salirme con la mía. Entonces dice, el hombre en su impiedad, en ese espíritu, en ese principio de impiedad dentro de su corazón, que es el pecado, restringe la verdad. Restringe la verdad. O sea, va en contra de la voluntad de Dios, y por eso dice que restringir la verdad significa como que suprime la verdad, la trata de ocultar. Es como cuando tú tienes algo y lo escondes fingiendo que no existe. Que eso es lo que está describiendo aquí. La verdad de Dios, el hombre la restringe, quiere decir que entonces hay una verdad que él está conociendo. Hay una verdad que él alcanza a ver.
Y entonces si la está ocultando implica que conoce algo de verdad y también implica que se está autoengañando. ¿Ok? Todo pecador se está haciendo tonto él mismo. Porque sabe algo, pero no actúa sobre eso que sabe. Y aquí dice que conocían a Dios. Dice, lo que conoce acerca de Dios, sabe algo de Dios. Y eso que sabe es algo que está evidente adentro de sí mismo. Y lo que dice la Escritura en el versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, está hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces el hombre conoce algo de Dios como creador. Se da cuenta que debe existir un Dios creador. Y si es Dios y creó todas las cosas, entonces debe deducir que Dios es el dueño. Y que es un Dios, si creó las cosas, entonces tiene Él la prerrogativa de juzgar y de determinar cómo debe de vivir su creación. El hombre pecador lo que hace es que restringe esa verdad y vive aparentando que no existe un Dios creador. Que no va a haber consecuencias de sus acciones, se autoengaña, se hace tonto él solo, diciendo yo puedo vivir como yo quiera y no va a haber consecuencias. Ahora, la impiedad, el problema es que cuando Dios nos quita la culpa, pone su espíritu dentro de nosotros, pero no nos quita nuestro origen. El pecado original, nuestra naturaleza impía, no la quita, está en nuestra cara. En el capítulo 7 de Romanos, ahí nos está diciendo Pablo, que lo que no queremos hacer, eso hacemos. Que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a seguir rebelándonos contra Dios. Entonces nosotros mismos también, ya teniendo a Cristo, la verdad de las cosas, que cada vez que pecamos nos estamos haciendo tontos nosotros mismos, porque nosotros conocemos más acerca de Dios, nuestro autoengaño es mayor, porque conocemos la palabra de Dios, conocemos mucho acerca de Dios y aún así seguimos pecando. Cada vez que tú pecas, estás restringiendo, estás suprimiendo la verdad acerca de Dios, lo que conoces acerca de Dios. Pensamos que si cerramos la puerta y apagamos la luz, nadie se da cuenta. Ahí empiezo. Ignoramos lo que dice la Escritura, que aunque nos fuéramos hasta el fondo del mar, nos metiéramos en una cueva, ¿que quién que va a estar ahí? Ahí estás tú, dice David, ahí estás tú. ¿A dónde miré tu presencia? Tú todo lo ves. Tú conoces hasta lo más escondido de mi ser, lo más interno y lo más íntimo de mis intenciones, de mis pensamientos. Tú sabes lo que estoy pensando. Y nos hacemos locos y nos hacemos tontos como si Dios no pudiera ver y no supiera todo lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántas cosas no hay en nuestra vida? ¿Cuántas cosas no hay en tu vida que tú sabes que están mal? Pero te estás autoengañando de que no hay problema. Te engañas sabiendo que Dios no tiene doblez. Sabiendo que Dios es perfectamente justo. Y pensamos nosotros, no, pues yo sé, pero yo sé que Dios pues es bueno y eso ya me va a pasar chance. Pues si estás yendo en contra de su palabra directamente y la conoces. Sí, pero ese texto no, yo no creo que se aplique así como que en 100% de los casos.
Yo creo que debe haber cláusulas de excepción y ahí debe estar listado mi nombre, ¿no? La capacidad del pecador de autoengañarse, suprimiendo, restringiendo la verdad, es terrible, hermanos. Y muchos de nosotros andamos caminando con estas anteojeras que se llaman, ¿verdad? ¿Saben cuáles son las anteojeras? Son esos cartones que les ponen así a los caballos, ¿verdad? En los ojos, para que no vean el tráfico, no vean la gente, no vean los carros, no se distraigan y nomás vean para adelante. El problema es que nosotros nos ponemos anteojeras para no darnos cuenta lo que la palabra nos está advirtiendo. Ahí está el Señor, nos está hablando y nosotros pasamos así, sí, Señor, pero ahorita no me hables, ¿verdad? Dios nos hizo de tal manera que hay algo adentro de nosotros muy tremendo que ningún científico puede a lo mejor describir o qué es, ¿verdad? Se llama la conciencia. La Biblia la llama el corazón. Adentro de nosotros tenemos un aliado de Dios que Dios puso ahí adentro para hacer evidente su verdad. Así que tú puedes tener a una persona allá en las montañas de Mongolia que nunca ha sabido nada de Cristo, pero se para arriba de un cerro y ve esas llanuras, y ve esos montes, y ve esos cielos, y ve sus manos, y ve a sus hijos. Y debe decir, ¿quién hizo todo esto? Y adentro, hay una conciencia que le está diciendo, voltea hacia arriba, hay alguien que te está viendo. Véanle sus caritas cuando se están peleando un niño contra otro niño y agarra y le pega con el carrito al otro. Véanle la cara, hay maldad en su cara. Y cuando tú llegas, Juanito, no, yo no estaba haciendo nada. Su conciencia le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces implica nuestra conciencia que para restringir la verdad tenemos nosotros que acallar y entorpecer nuestra conciencia e ir en contra de nuestra conciencia. Vamos al pecado, pero Dios en su bondad vamos pecando y llevamos pies de plomo. Y para el que tiene el Espíritu Santo, esos pies de plomo están amarrados a columnas de concreto. Y aún así nos arrastramos al pecado porque queremos, porque restringimos lo que Dios revela acerca de sí mismo. El que no tiene el Evangelio, hermanos, tiene una revelación de Dios. Es limitada, pero es suficiente para reconocer que hay un Dios que es creador. Es parte de la revelación general de Dios al mundo y es lo que se llama gracia común. La gracia común que le da Dios a todos los hombres. Vemos la grandeza de la creación, vemos la infinidad de las especies y de detalles de la creación. Es una absoluta maravilla. La complejidad de la célula más sencilla hasta lo complejo y desconocido de cómo funciona el cerebro humano. Es una cosa increíble. Tenemos un testimonio claro de que esto fue diseñado por Dios y la Escritura dice que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Sin embargo, el hombre no quiere descubrir la obra de Dios. Desechamos la revelación de la soberanía y majestuosidad del Creador. Dice aquí sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad están claramente revelados adentro de nosotros. Y si eso le agregas que en el mundo occidental tenemos esto. Tú puedes ir a una tienda y compras esto. Hasta en Walmart las venden.
La palabra revelada por Dios mismo, inspirada por su Espíritu, escrita, traducida a todos los idiomas, en lenguajes precisos, académicos, y hasta en el lenguaje de hoy para que lo entiendas. Y aún así, el hombre resiste la revelación de Dios. El problema no es la falta de conocimiento de Dios, hermanos. El problema es que el hombre lo resiste. No es que no se entienda la Biblia. No es que yo tengo muchas preguntas, es que la Biblia tiene contradicciones, es que yo no entiendo esto, es que no entiendo esto otro. El problema es que esa es tu pantalla para autoengañarte, para no creer lo que es claro y evidente. No es que sea incomprensible, es un problema moral. El hombre caído no quiere creer en Dios, porque si cree en Dios, entonces implica que lo tiene que honrar. Lo tiene que honrar. Y no lo quiere honrar. Dice versículo 21, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible. Y ahí en el versículo 25 continúa, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Y hubo un intercambio aquí. Restringen la verdad y lo cambian por otra cosa. Los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Los hombres, pues yo no sé si somos iguales que los demonios o peores, pero los hombres injustos dicen que creen en Dios, pero no tiemblan ni se arrodillen. Profesando ser sabios, se hicieron necios, hermanos y amigos. ¿Por qué el hombre se afana en creer tonterías? No saben qué decir, entonces dicen que la vida vino de otros planetas. No resuelve el problema. ¿Y de dónde salió la vida en otros planetas? Y lo afirman como verdad. ¿Ok? Al volverse necios, lo que hacen es que están cambiando la gloria de Dios, un ser inmortal, eterno, divino, que diseñó todo tan hermosamente, de tal forma que funcionamos. Si estuviéramos todos sanos, si nuestra carne no estuviera caída, hermanos, el cuerpo humano es una maravilla. Es increíble cómo funciona. Si ustedes analizan una sola célula, lo que tiene que suceder para que esa célula mueva la colita y le haga así y se mueva en un líquido ahí, es increíble y no tiene cerebro. Y funciona y se reproduce, e infecta o sana, o se coagula para que la sangre no se derrame y no se salga de nuestro cuerpo y nos moramos. Es una cosa asombrosa. Dejen ustedes la vida astronómica. Las posibilidades son astronómicas. Que de una sola célula viva se haya producido todo lo que hay en este mundo. Sin embargo, el hombre se exalta y en lugar de honrar a un Dios que lo creó todo y decimos, tú eres supremo, sabio, infinito, increíble, poderoso, hablas y se hacen las cosas. En lugar de decir eso, decimos nosotros somos nuestros propios dioses y nosotros decimos lo que vamos a creer. Y exaltan la criatura, a una criatura que
que ni en nosotros mismos entendemos cómo funciona. Dicen, sí, como no, sabemos que el ADN, ahí está la clave. ¿Y cómo se hizo el ADN? ¿Y cómo puede un ser humano, una rata, un perro, ¿verdad?, salir con un código, como un mapa, una fórmula? ¿Quién diseñó la fórmula? No, se hizo sola. Preferimos exaltarnos nosotros, exaltamos nuestras opiniones por encima de la revelación de Dios, nos jactamos de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestras ideas, y somos nuestros propios dioses y rehusamos reconocer y honrar al Dios verdadero. Esa es la raíz del pecado. Eso es lo que está mal dentro de nosotros, que nosotros nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Bueno, voy a terminar con esto. Nos ponemos en el lugar que no nos corresponde. Entonces, eso debe de recordarnos que hubo alguien que también se puso en un lugar que no le correspondía. Hubo alguien, otro, que también cambió la gloria de Dios por una cruz. Él vino dejando, ¿saben lo que Cristo restringió? No la verdad de Dios, restringió su prerrogativa de gloria. Restringió su derecho a ser alabado y exaltado por todos en todo momento. Restringió su comodidad de estar a la diestra del Padre en el cielo, servido por los ángeles más hermosos en la gloria eterna. Y lo hizo para venir a rescatar a los hombres necios que niegan su existencia, que rechazan su verdad. Aquellos mismos hombres que fueron el instrumento para clavarlo en una cruz. Aquellos hombres que fueron el instrumento para colocar a Jesús en un lugar donde iba a recibir la ira de Dios. Ese otro que vino cambió su gloria para hacerse hombre, pero nos mostró cómo debe ser el hombre real. Y nos mostró que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino nomás a honrar a Dios. Cristo Jesús cambió su gloria por la humillación de hacerse ser humano para mostrarnos cómo el hombre debería estar viviendo honrando a Dios en todo lo que hace. Porque Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo nomás vengo a hablarles y a revelarles cómo es Él. Y si me ven a mí, lo van a conocer a Él. Él vino para que conociéramos mejor a Dios. Para que no le rechazáramos, para que no suprimiéramos esa verdad. Y no solamente eso, cambió su perfección justa, perfectamente piadoso, santo, obediente, lo cambió por nuestra culpabilidad. Y se hizo el mayor y el más tremendo intercambio en la historia de la humanidad. Él se hizo un maldito para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y ser hechos hijos de Dios. El Evangelio es este mensaje tan increíble que el hombre que se hace tonto a sí mismo y prefiere creer una tontería que creer a un Dios divino en todos sus atributos, eterno, poderoso, majestuoso y soberano. El Evangelio te dice, ese hombre que está bajo la ira de Dios, que permanece bajo la ira de Dios, que acumula ira de Dios, tiene esperanza. Porque el Dios eterno en sus atributos envió a su Hijo a humillarse para salvar a esos hombres.
a esa raza caída, a ti y a mí, y a todo aquel que venga a Él para salvación. Porque si ya, como eres una persona inteligente, ya debes de haber estado pensando, bueno, y si restringimos la verdad y nos engañamos a nosotros mismos, ¿cómo salimos? Y el problema es que no hay salida sin un Salvador, a menos de que venga alguien a salvarte. Entonces, hermanos, vamos a terminar. Y yo quiero animarte a que tú vengas al Salvador en este momento. Y que tú reconozcas, si tú estás restringiendo la verdad de Dios, si tú estás dándole la espalda a lo que ya sabes que Dios te ha dicho que es verdad, y estás jugando y engañándote a ti mismo, haciéndote tonto o haciéndote tonta, de que no va a pasar nada, de que no hay problema, de que Dios ha estado exagerando, o de que ha de haber alguna cláusula de excepción y que esto no sucederá en tu caso, que tienes que correr al Salvador. Corre, ahora mismo a Cristo. Quiero invitarte a que seas íntegro y honesto contigo mismo en lugar de engañarte. Que no acalles tu conciencia, al contrario, aviva tu conciencia, porque Cristo ya proveyó un camino para todo aquel que quiera conocerlo. Ven a Cristo y sé salvo de la ira de Dios. En lugar de restringir la verdad, abraza la verdad, cree en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Sino Cristo mismo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a Él, que Él no te rechazará. Y tú, si ya tienes a Cristo, no seas insensato, no sigas caminando en tu propia arrogancia, engañándote a ti mismo. Date cuenta que eso es el principio de impiedad en tu vida. También tú dile: Señor, perdóname, ¿por qué me he estado haciendo tonto? Porque yo tengo mis propios argumentos, en lugar de simplemente caer de rodillas y decir: Señor, reconozco, perdóname, soy un pecador y te necesito. ¿Cuántos argumentos no escuchamos, hermano? Echamos la culpa a otros, nos justificamos de nuestros pecados, hermano. Ya tenemos, si nuestra conciencia nos acusa, si nuestro corazón nos acusa, hagámosle caso.